Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y aquí estamos haciendo la meditación. Como ya sabéis que el Señor nos da meditaciones y nosotros venimos aquí a compartirlas contigo para la gloria de Dios. Este canal es especial para la gente que habla español. Así que te invito a entrar al canal, de verdad. No sé por qué medio nos vas a escuchar, si es por audios, por Facebook, Instagram, TikTok o YouTube, porque compartimos vídeos por todos esos medios sociales, esas redes sociales, para que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra, como dijo el Señor. Seguimos aquí con las alergias, así que vamos allá. Mira, vamos a meditar en 2 Corintios 12, del 16 al 21. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Versículo 17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Versículo 18. Rogué a Tito y envió con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? Sí. ¿Os engañó acaso Tito? Sí. ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Muchas preguntas, ¿verdad? Delante de Dios en Cristo hablamos. Y todo muy amados, mi querido amigo. Mira, muy amados para vuestra edificación. Versículo 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Versículo 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que están en pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, la fornicación, lascivia y que han cometido. Perdón. Seguimos aquí con las alergias, de verdad. Llega la primavera y los que tenemos alergia lo sabemos, ¿verdad? Sí, sí, está diciendo aquí, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Vemos ahí una palabra muy dura, porque el apóstol Pablo dice, no vaya a ser que yo llegue allí y ustedes me malinterpreten porque no están preparados a recibir el mensaje de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad? Que le vas a hablar a alguien de Dios y te malinterpretas. Directamente te entiende en otro idioma. Porque la gente que practica el pecado, la verdad es que no, como dicen, el evangelio es locura al que se pierde. Entonces tú le hablas y él te entiende totalmente otra cosa. ¿Por qué? Porque no estáis en el mismo espíritu. Mira, el tema lo hemos puesto una visita propuesta. Vamos a ir ahora meditando cada versículo bíblico, que es lo que hacemos después de leer. La Biblia, vamos meditando, explicando cada versículo bíblico. Coge tu Biblia de verdad y apunta. Si el Señor te pone en el corazón, pues eso, apunta. Mira, en el versículo 16 parece que los detractores de Pablo, mi querido amigo, reclamaban que aunque él no aceptaba el dinero de los corintios, él se aprovechó de ellos en otras formas. La gente siempre habla, de verdad es impresionante. Entonces vemos aquí el apóstol Pablo hablando con esa ironía, ¿no? Sino que como soy astuto, os prendí por engaño, ¿verdad? Allí con una ironía está hablando ahí el hombre. Esto es el versículo 16 también nos habla. Pablo no quiere decir que él es astuto y usó el engaño, sino que fue acusado de estas cosas. Le acusaron de esto, como acusan a muchos pastores, que los pobres están matándose a trabajar, pero la gente parece que un pastor tiene que ser un pobre miserable, que le vean tirado. En cuanto compra un reloj, bueno, ya, el dinero de los diezmos, pero se olvidan de que estos hombres trabajan también. Algunos pastores trabajan, por ejemplo, mi pastor trabaja. Entonces, él se pone las cosas porque él las compra. No os vais ni a creer cuánto sacrificio se hace este hombre por la iglesia.
Que el Señor lo bendiga. Pero mucha gente, en cuanto ve a un pastor con un reloj de oro o una cadena de oro o una cosa buena, ya el dinero de los diezmos. Y no saben cuántos pastores lo dan todo, hasta muchas veces dejan a sus hijos sin comer para ir a pagar la iglesia. Pero esta parte la gente no la ve, ¿verdad? Vamos a pasar al versículo 17. Mira, y en el versículo 17, y vemos que la contestación fue un firme no. De ninguna manera. Pablo no se estaba aprovechando de los corintios. Versículo 18. Y Tito y el hermano se comportaron como Pablo. Ellos siguieron las pisadas de Pablo. Versículo 19. Aquí quiere decir que todo lo que dijo ha sido para su bien, o sea, el bien de los corintios y beneficio. Y que Dios es el juez de todo. Y Dios sabe todas las cosas. El apóstol les había predicado para su bien, pero Dios sabe que él lo había hecho, el hombre lo había hecho bien. Vamos a pasar al versículo 20, ¿verdad? Dice, maledicencias y murmuraciones. Mira, la Biblia, mi querido amigo, condena los pecados de habla que perjudican a los demás por ser ofensas graves contra la ley cristiana del amor. O sea, el Señor nos pide que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Pues a mí no me gustaría que me critiquen. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Con esta boca que cuando empezamos a darle por ahí, que el Señor nos ayude. Que nos ayude a no perjudicar a los demás, ¿verdad? Con nuestros comentarios y nuestras palabras. Mira, debe evitarse toda palabra de menosprecio que difame el carácter de otra persona. La expresión de las malas obras de otra persona debe hacerse solo con un móvil sincero para ayudar o para proteger a otros y el reino de Dios. Seguimos de mocosa. Perdón. Entonces tenemos que hablar para ayudar, no para destruir, que es lo que muchas veces hacemos, ¿verdad? Cuando abrimos esta cosita pequeña que tenemos aquí arriba, que Dios nos pide confesados. Mira, también el Señor nos permite defender, dice, defender el reino de Dios, proteger el reino de Dios. Mira, el apóstol no quería ser tratado injustamente, sino que hagan caso a las amonestaciones, que es lo que quiere todo un pastor. Cuando el Señor da una palabra, pues quiere que el pueblo lo reciba, como pasó con David cuando el profeta le llevó la palabra de que había cometido adulterio y asesinato. Pues David se humilló. Eso es lo que esperan todos los siervos de Dios. Pero muchas veces nos ponemos ahí los tercos y no, yo también tengo un versículo bíblico que dice algo contrario a lo que tú has dicho, ¿verdad? Y ahí estamos debatiendo. Y al final el Señor no puede obrar en nuestro carácter porque nosotros estamos debatiendo. Que Dios nos ayude, de verdad. Mira, el versículo 21 vamos a leer ahora. El versículo 21 dice, quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Mira, aquí se refiere a que si ignoran las advertencias, vendrá el juicio, lo que causará gran dolor a Pablo. Ningún pastor quiere ver a sus ovejas sufriendo. Entonces vemos aquí que Pablo, si decía a los corintios, es que si ustedes no aceptan las amonestaciones, va a venir el juicio y esto voy a llorar por ustedes porque voy a pasarlo mal. El apóstol está lamentándose por el hecho de que si ellos seguían en estos pecados, esto significa que habían abandonado la cruz y perderían sus almas, ¿verdad? Mira, los pastores cristianos deben llorar por las personas de la iglesia que se niegan a arrepentirse del pecado y abandonarlo, ¿verdad? Porque estas personas están espiritualmente muertas. Cuando una persona se niega a arrepentirse, está espiritualmente muerta. Mira, el mensaje trágico que les corresponde es el de Pablo a los corintios. O sea, si hay alguna persona así en la iglesia, pues hay que darle este mensaje que Pablo le dio a los corintios. Mira lo que les dijo a los corintios en 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Aquí ahora Dios acepta todo, pero vemos aquí que el apóstol Pablo es clarísimo, dice, no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos, los que se echan con varón. Ya sabes de quiénes habla, ¿verdad? Esto le escribió a los de Corintios. Mira, aquí vemos que también escribió a los de Gálatas. Gálatas 5:21 dice, ni envidias, ni homicidios, ni borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y la gente justo le da por llamar. Ya lo siento mucho. Seguimos en la meditación, ¿vale? Estábamos en Gálatas 5:21. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, también les escribió así a los de Efesios. También les escribió a los de Éfeso, mi hija. Esta es mi hija que está poniéndose ahí un poco pesada. También les escribió a los de Efesios. Mira, él dijo en el libro de Efesios 5, del 5 a 6, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No van a heredar los que practican estas cosas. Tenemos que alejarnos de todas estas cosas. Te voy a leer ahora, hay otros libros que el apóstol Pablo también escribió a los romanos. 1:29 dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Luego les escribió a los de Efesios, también les escribió a los Efesios, el libro de Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencias y toda malicia. También escribió segunda de Timoteo 4:10, te voy a leer, dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Fuerte. ¿Ves? Abandonó al apóstol Demas. Luego dice, vemos que Demas abandonó al apóstol Pablo aquí, que está escribiendo Pablo a Timoteo. Dice, Crescente fue a Galicia. Sí, fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Y luego dice en el versículo 14 de esa segunda de Timoteo 4, dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. ¿Ves? Aquí otro que causó muchos males a Pablo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Muchas veces hay que dejarlo en las manos de Dios y decir, Señor, que el Señor les pague conforme a sus hechos. El versículo 15, mi querido amigo, dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Muchas personas cuando abandonan la iglesia empiezan a poner a parir a los pastores por ahí, a difamarlos, a hablar mal de ellos, y es muy triste, ¿verdad? Primera de Pedro 2:1, para terminar, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Que el Señor nos ayude a no practicar nada de esto, ¿verdad? Tenemos que tener muchísimo cuidado porque Cristo viene por una iglesia que está preparada. Que el Señor nos ayude. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. Esta es la palabra que he venido a compartir hoy. Me da un poco de tristeza en el corazón porque veo a muchas personas que siguen practicando esas cosas y te dice Dios está conmigo. Y es triste porque Dios no, ya hemos escuchado, Dios no colabora con las personas que practican esas cosas. Estas cosas te matan espiritualmente. Dice la palabra aquí, lo que nos ha explicado Pablo es que la gente que practica esto está muerta espiritualmente. Estás muerto, no tienes conexión con Dios. Puedes tener vida aquí, pero si te pilla así en esta condición, directo al infierno. No hay vuelta atrás.
¿Y cuántos se van a sorprender, verdad? Pensando, Dios está conmigo. Muchas veces la gente dice, Dios está conmigo, pero eso es lo que piensas. Pero le has preguntado a Dios si apoya lo que estamos haciendo, ¿verdad? Esta es la pregunta que muchas veces no hacemos. De decirle a Dios, Dios, ¿estás de acuerdo con lo que estoy haciendo? Así que Dios te bendiga muchísimo. No vamos a hacer esta palabra más larga, ¿verdad? Te llevamos ya 15 minutos. Un abrazo grande y si Dios quiere, ya siento mucho lo que ha ido pasando ahí con las llamadas. Ya sabéis que esto lo hago en directo, así que aquí no hay nada retocado. Un abrazo grande, si Dios quiere, nos vemos mañana. Hasta luego.